Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Éxito de público y participación en la 7ª edición de la Gran Carrera del Mediterráneo Sub Race celebrada en Santa Pola, con victorias en la categoría élite de Joan García y Laura Aparicio. La ola del Puertillo en la localidad gran canaria de Arucas coronó a Jon Garmendia y Julieta Rodríguez Villamil como campeones de España, poniendo la guinda a un brillante festival Lombo a roleaje. Triunfos para Yago Domínguez y Lucía Machado en la 10ª edición de la Invernal de Laredo, 5ª y última prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain, que tuvo lugar en las olas de la cántabra Playa La Salvé. Fruto de los resultados de la Invernal de Laredo, la canaria Lucía Machado y el cántabro Jacobo Trigo se proclamaron como ganadores de la edición 2025 de la Liga EDP Surf Pro Spain. La 8ª edición del Open LPA Surf City Gran Canaria decidirá del 19 al 21 de diciembre a los campeones de las ligas Pro Surf 2025 en las olas de la Cícer, Playa de las Canteras. En el Mundial de Parasurfing celebrado en Oceanside, California, plata de Paloma Oñate en Prom 1 y oro de Sara Almagro en Prom 2, segundo título de campeona del mundo para la surfista malagueña. Fin de semana triunfal para el surf junior español. Victoria de Hank Odriozola en el Junior Pro Tagazu Bay, última prueba del circuito europeo con Sol Borelli, segunda en la categoría femenina. Tras la prueba celebrada en Marruecos, el asturiano Alfonso Suárez se proclamó como campeón de Europa Junior y acudirá junto a Conor Donegan y Carla Morera de Laval a la final mundial que tendrá lugar en Filipinas. El Surf City El Salvador, Longboard Championships y las olas del Sunzal coronaron a los nuevos campeones mundiales de la WSL. Títulos para el australiano Kyle Ellis Flint y la estadounidense Rachel Tilley. Con estas últimas noticias en el ámbito internacional, nos despedimos por esta semana. Más información en flashsurfingmagazine.com.